Hola a todos, hoy es martes 31 de marzo, acabamos el mes con, pues hablando sobre la continuidad de las funciones. Ya vimos de manera, digamos, básica, elemental, cómo podemos analizar la continuidad de una función cuando nos dan su gráfica, pero todavía no habíamos hablado ni de qué tipos de discontinuidad había, ni tampoco de cómo podemos hacer ese análisis de manera analítica. Esta parte, que es con la que vamos a acabar el tema, la voy a dividir en dos vídeos para que no se me vaya muy largo. En el de hoy, que he llamado parte 1, vamos a ver un poquito más en profundidad, a partir de las gráficas, qué tipos de discontinuidades hay, os las voy a definir, y en base a esas definiciones, mañana veremos de manera analítica cómo podemos determinar las discontinuidades que tenga una función y de qué tipo son. Bueno, podemos diferenciar dos grandes tipos de discontinuidades. Por un lado tenemos las evitables, que están aquí a la izquierda, y por otro lado están las inevitables. Cuando hablamos de la continuidad de una función, tenemos que recordar que estamos hablando, aunque normalmente decimos continuidad de una función, nos estamos refiriendo la gran mayoría de las veces a la continuidad de una función en un punto. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando siempre de un punto x igual a a, y queremos saber si en ese punto, en ese valor de x, la función es continua o no. Recordad que lo de la continuidad era si podíamos trazar la gráfica de esa función sin levantar el lápiz del papel. El primer tipo, entonces, que son las evitables, se puede dar esta discontinuidad por dos motivos. El primero de ellos, que es el que aparece aquí en primer lugar, es cuando directamente la función no está definida en ese punto. Es decir, que no existe f de a. Tenemos ahí un huequito. Pero podemos tener también otro caso, que sería este otro de aquí. Resulta que la función sí que existe en ese punto, es decir, existe el valor de f en el punto a, pero no coincide con el límite de la función cuando x se acerca a dicho punto. En ese caso, resulta que también es una discontinuidad evitable. ¿Por qué se llaman evitables estas dos? Pues porque haciendo una pequeña modificación, como sería aquí rellenar este punto y aquí, en lugar de que esté aquí, pues bajarlo, ya estaría solucionado. En cambio, ¿qué nos pasa con las inevitables? Pues que la situación que tenemos es un poco más complicada. ¿Por qué es más complicada? Pues porque la función realmente cambia mucho cuando llega a ese valor de x y no se puede arreglar de una manera sencilla como nos pasaba con las evitables. Dentro de las discontinuidades inevitables vamos a diferenciar dos tipos, las de salto finito y las de salto infinito. Todo esto, si buscáis en internet la clasificación de las discontinuidades de una función en un punto, veréis que os vais a encontrar clasificaciones distintas a esta que estamos viendo nosotros. Yo he seguido el libro de texto que tenemos y que utiliza también el otro grupo, y es una clasificación bastante sencilla, pero si os ponéis a buscar, resulta que vais a encontraros que os hablan de primera especie, de segunda especie, no sé qué, no sé cuánto. Lo digo por si os ponéis a bucear por internet buscando más ejemplos o lo que sea y decís, ostras, es que esto no coincide. Bueno, es por eso. Vale, podéis encontraros clasificaciones que no son exactamente como esta. Esta, digamos que es como la más básica y para no liarnos. Dicho esto, ¿cómo son las inevitables de salto finito? Pues a nivel gráfico sería como vemos aquí. Lo que ocurre es que llegamos por un lado, ¿no? Por así decirlo, estamos trazando nuestra función de una manera y en un momento dado, cuando llegamos cerca del punto x igual a, resulta que hacemos un cambio. Bien, independientemente de que la función esté definida en ese punto, es decir, no me importa tanto esto de aquí, lo que me importa es que tengo dos ramas de esa función y que hago un cambio en x igual a a. Este es un tipo de discontinuidad inevitable de salto finito por lo siguiente, porque tenemos que acordarnos de esta definición de aquí. Los límites laterales, cuando nuestra x se aproxima a ese punto, no coinciden y además no son ninguno de ellos infinito. Valen un número, lo que ocurre es que son diferentes esos números.
Diríamos entonces que el límite de la función cuando x tiende a ese punto no existe, porque recordad que para que exista el límite, los límites laterales tienen que coincidir. Y después, ¿qué pasa con la de salto infinito? Pues en la de salto infinito podemos tener dos situaciones que represente, bueno, más o menos, perdonad la calidad de los dibujos, pero en fin. Una sería esta situación. ¿Qué observamos en ella? Pues que tenemos una asíntota, pero que esta asíntota lo es solamente por uno de los dos lados. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos aquí esta función que cuando se acerca a A por la izquierda, bueno, pues resulta que es una asíntota, ese valor de A. Pero en cambio por el otro lado no lo es. La situación que tenemos aquí a nivel analítico es la siguiente, que alguno de los dos límites laterales es igual a más infinito o a menos infinito. La otra situación, ¿cuál sería? Pues esta de aquí. En ella, lo que nos ocurre es que ahora la asíntota lo es por los dos lados. Entonces, a nivel analítico, nos ocurre que ambos límites laterales, cuando nuestra x tiende al valor a, van a ser o más infinito o menos infinito. Nos da igual que nos dé los dos más infinito o menos infinito. La cuestión es que los dos límites laterales son infinitos. ¿De acuerdo? Entonces, evitable. Existe el límite de la función, pero no coincide con el valor de la función en el punto, ya sea porque no está definida en ese punto, es decir, que no existe f de a, o bien porque, aunque existe, son valores distintos. Inevitables, pues porque los límites laterales no coinciden. Si los límites laterales no coinciden, pero tienen un valor real, es decir, ninguno de los dos vale infinito, entonces va a ser una discontinuidad de salto finito. Y en cambio, cuando alguno de los dos límites laterales o los dos valgan infinito, tendremos una discontinuidad inevitable de salto infinito. Con esto ya podemos hacer el ejercicio 8.50. En este ejercicio que tenemos aquí el apartado A, bueno, el enunciado es: señala los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones y di de qué tipo son. Bueno, pues en el apartado A nuestros puntos de discontinuidad serán este de aquí, que es x igual a menos 3. Después tendremos otro aquí, que es x igual a 1. Otro aquí, que es x igual a 4. Y ya estaría. En el apartado A ya estaría. Ahora, ¿de qué tipo es la discontinuidad en x igual a menos 3? Los límites laterales no coinciden, pero valen un valor real. Por lo tanto, este será una discontinuidad inevitable de salto finito. Esto sería en x igual a menos 3. Ahora, en x igual a 1, los límites laterales sí que coinciden, porque serían estos de aquí, los límites laterales valdrían 1 en este caso, bueno, más o menos, está un poquito más abajo, pero difieren del valor de la función en el punto. Por lo tanto, aquí tenemos una discontinuidad evitable. En x igual a 1 es una discontinuidad evitable. Y en x igual a 4 nos ocurre que los límites laterales no coinciden, así que va a ser inevitable, pero además uno de ellos vale infinito, en concreto más infinito vale el límite lateral por la derecha. Por lo tanto, en x igual a 4 tenemos una discontinuidad inevitable de salto infinito. Ahora, el apartado B. Nuestros puntos de discontinuidad serían, por un lado, este, que es x igual a menos 3. Por otro lado, este otro, que es x igual a 3. Y ya estaría. En x igual a menos 3, los límites laterales, por la izquierda es este, por la derecha es este, no coinciden. Así que tenemos una discontinuidad inevitable de salto finito, porque en un caso
En un caso vale 1 y en otro caso vale -3, es decir, vale números reales. Pero son distintos, por eso es una discontinuidad. Y en el caso de x igual a 3, nuestra discontinuidad vuelve a ser, igual que nos pasaba antes, inevitable de salto infinito. Porque el límite lateral por la derecha es menos infinito. A nivel gráfico es bastante sencillo encontrar las discontinuidades, y decir también de qué tipo son. Tenemos que tener claro este esquema de aquí. Y además, si recordamos mentalmente esa imagen de cómo es cada una de las discontinuidades, nos va a ser mucho más sencillo a la hora de hacer el análisis analítico, valga la redundancia, sin necesidad de representarlas. Nos va a ser muy útil porque nos vamos a acordar, vale, las de inevitable es porque resulta que no coinciden, o sea, dibujo por un lado y luego tengo que hacer un cambio. Eso es que los límites laterales no coinciden. Las de salto finito es porque llego y salgo de puntos distintos, pero no son asíntotas ninguna de ellas. Vale, me refiero, si tenéis clara la imagen mental, es bastante fácil acordarse de cómo era la condición a nivel analítico. Y si os estáis dando cuenta, ¿cómo sería un caso en el que nuestra función es continua? Por ejemplo, vamos a tomar aquí en este apartado B, pues este punto. ¿Por qué ¿por qué f de x es continua en 1? Pues por un lado, porque nuestros límites laterales resulta que coinciden. Bueno, en realidad lo primero que comprobamos, yo el orden que me sé de toda la vida es, en primer lugar, porque existe la función en ese punto. En segundo lugar, porque existe el límite de la función cuando nuestra x tiende a 1. Y esto es porque los límites laterales coinciden. Lo abrevio, ¿vale? Porque si no, ya sé que no se escribe así, pero me entendéis. Y además, ¿qué ocurre? Que los límites laterales coinciden entre sí, por lo tanto existe el límite de la función cuando x se acerca a 1, la función está definida en ese punto y todo coincide, es decir, el límite de la función, el valor al que se acerca la función coincide con el que toma realmente la función en ese punto, así que nuestra tercera condición es que la función es igual al límite. Bueno, pues esto es exactamente lo que vamos a utilizar mañana, en la clase de mañana, para determinar de manera analítica cuál es la continuidad de las funciones que ahí estudiemos en un punto. Os contaré también qué otras cosas tenemos que tener en cuenta, además de solamente los puntos en los que analizamos la continuidad, y con eso daríamos por finalizado el tema. Os contaré también mañana qué es lo que quiero que me entreguéis a lo largo de esta semana, y os contaré también qué cuestionario online, que lo más probable es que sea un Quizzith, que no sé si conocéis, quiero que hagáis. Todo eso en el vídeo de mañana. Ahora de momento, miraos bien pues los tipos de discontinuidades que hay, miraos bien que tendréis este ejemplo. Id apuntando ya esto, que es lo que vamos a utilizar mañana. Y mañana ya os anticipo que voy a resolver los ejercicios, dejadme ver, lo tenía por aquí apuntado, de la fotocopia. El que no tiene número, el que tiene solamente un punto, que está debajo del 8.55, y después también el problema 8.62. Si queréis ir anticipando y así veis ya si os salen bien o no, pues os digo los que voy a hacer mañana, ¿vale? Venga, cuidaos mucho y quedaos en casa.